Las obras de Dios. Propósito divino. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14, versículos 26 y 27. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según designio de su voluntad. Efesios 1, versículo 11. El propósito de Dios en los asuntos del hombre está expresado por Pablo en su mensaje a los atenienses. Él, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación. Hechos 17, versículos 25 al 26. Dios les ha prefijado propósito divino, sin embargo, no los priva de su libertad de elección ni de su responsabilidad personal, por cuanto, como San Pablo continúa diciendo, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó. Versículo 31. El gran milagro de la profecía bíblica demuestra dos cosas. 1. Dios es omnisciente y sabe todas las cosas desde el principio. 2. Él tiene un plan y un propósito que en su poder y sabiduría llevará a cabo para su gloria y para la redención de su pueblo. Sería un mundo confuso si cada hecho y acontecimiento sorprendiera a Dios. Esto requeriría de la improvisación de rescatar su programa del desastre. Ni siquiera el pecado original del hombre sorprendió a Dios. Él creó al hombre con la libertad de voluntad de obedecer y desobedecer. ¿Por qué Dios permitió pecado y maldad? No podemos perfectamente explicarlo, pero tenemos grandes indicios que un pueblo redimido contribuirá finalmente a la gloria de Dios mucho más ampliamente que una raza de autómatas conformistas. Dios no es el autor del pecado. Él, en su infinita sabiduría que nosotros no podemos enteramente entender, hizo al hombre un agente moral libre con capacidad de obediencia o desobediencia. La depravación, el dolor y el crimen resultaron de la desobediencia del hombre, pero Dios decidió predominar sobre esto. Hechos como el de los 3 jóvenes hebreos en el horno ardiente, Daniel en el foso de los leones, y José, cruelmente vendido a Egipto, demuestran la obra del propósito divino. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, versículo 20. Todos los eventos anteriores concluyeron en la bendición del pueblo de Dios y en su propia gloria. Más aún, antes de que creara al hombre, Él ya se había propuesto traer redención por Cristo Jesús, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, versículos 19 y 20. Y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1, 2. Las Escrituras enseñan que la promesa de Dios incluye a su Iglesia como un número definido, conocido por Él desde el principio, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 4, 5. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8 y 29. Sin embargo, no debemos interpretar al leer estos pasajes la idea de arbitraria predestinación que elige a algunos y excluye a otros. Esta predestinación está basada sobre la presciencia de Dios, como dice Pablo en el anterior pasaje de Romanos, y, como confirma Pedro en su primera epístola, elegido según la presciencia de Dios Padre. Primera de Pedro 1, versículo 2. Dios, sabiendo desde el principio quiénes aceptarían la salvación y quiénes desobedecerían la oferta del Evangelio, eligió a aquellos quienes él supo de antemano, obedecerían. J. Sidlow Buster, maestro bíblico reconocido mundialmente, escribe: es en la luz de su perfecta presciencia que él preadapta
Predispone y predetermina. De ahí que, mientras que Dios nunca deja sus propósitos finales a la misericordia de la inseguridad humana, Él reconoce el libre albedrío del hombre a la presciencia de lo que hará el hombre. Herbert Lockyer comenta sobre la predestinación. Lo que se debe tener en mente es el hecho de que la predestinación no es la predestinación de Dios de siglos pasados de quién debería y quién no debería ser salvo. La Escritura no enseña este punto de vista. En sus discursos en teología sistemática, Henry C. Thiessen, discutiendo la predestinación dice: Dios previó lo que haría el hombre en respuesta a su gracia común, y Él eligió a aquellos quienes Él previó responderían positivamente. Parece claro que el propósito divino culmina en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, y que involucra a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3 versículos 9 al 11. Creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 1. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, rema, de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1, versículo 3. La Biblia representa la creación original. Génesis 1, versículo 1. Como una creación inmediata. El universo físico como nosotros lo conocemos, fue traído a existencia por la palabra de la boca de Dios. No había existido previamente de alguna otra forma. Como los panteístas, dualistas y algunos teólogos modernos quisieran hacernos pensar. El Dr. H. Strong define la creación de la siguiente manera. El libre acto del Trino Dios por el cual en el principio y para su propia gloria Él hizo, sin el uso de material preexistente, el universo total, visible e invisible. Dios creó en vez de rehacer todo. Es confirmado por el uso del verbo hebreo bara, juzgando su uso en Josué 17, versículo 15 y 18. Donde ocurre en la piel, uno de los tiempos conjugados del verbo en gramática hebrea. Significa literalmente cortar o talar, pero en cal, otro tiempo en la conjugación del verbo, significa siempre crear. Y es solo aplicado a creación divina. La producción de aquello que no tenía existencia anterior. En este versículo, la existencia de cualquier material primitivo es excluida por el objeto creado. Los cielos y la tierra. No intentaremos explicar aquí los primeros capítulos de Génesis más allá del hecho de que estos son una crónica de la creación de los cielos, la tierra y la raza humana. Hay un gran debate acerca de ciertos temas que los dos primeros capítulos de la Biblia contienen. Se discute si es que Génesis 1, versículo 2. Representa un catastrófico hueco con el verso 3 relatando una recreación. Si es que los días de la creación son días literales, o periodos indefinidos. Si es que los detalles pueden ser reconciliados con las modernas teorías científicas del origen del hombre. Todos estos temas son mejor tratados en comentarios y libros dedicados a la discusión de ciencia y la Biblia. Es suficiente decir que conservadores de igual educación están divididos en su interpretación de los detalles del relato de la creación. Muchos hombres reverentes de ciencia admitirán que no existe un conflicto básico entre el relato de la creación de Génesis y los hechos conocidos de la ciencia. Muchos científicos comienzan con la hipótesis de que todo fenómeno puede ser explicado eventualmente por las leyes de materia y movimiento. Esa es su fe. Nosotros creemos en el registro bíblico que dice que todas las cosas tuvieron un origen divino. Creemos que hay más hechos que sostienen nuestro punto de vista que los que hay para sostener la hipótesis materialista y la evolución. Más aún, creemos que la fe en el Creador, el Dios de la Biblia, establece un fundamento para una sociedad mejor, más sana moralmente, más interesada socialmente y más éticamente responsable, que la basada sobre una fe sin Dios, materialista y sin propósito. Debemos hacer un comentario sobre lo que existió antes de Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios,
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya existían, ya que los tres fueron activos en la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1, versículo 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, versículo 2. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1, versículo 16. Como está registrado en Juan el capítulo 17, Jesús oró: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Padre, quiero que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, versículo 5. Antes de que el mundo fuese, la Trinidad era, y el amor estaba entre las personas del Trino Dios. Juan 3, versículo 16. Habla del amor de Dios que comisionó a su Hijo en su obra de redención antes de la creación, antes del hombre, y antes de la caída. El amor redentor de Dios no fue una ocurrencia o idea. Pedro dijo respecto a Jesús: ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, versículo 20. Francis Asaefer escribe sobre este tema. La respuesta impersonal en cualquier nivel. Explica estos dos factores básicos, el universo y su forma, pero la tradición judeocristiana comienza con la respuesta opuesta. El universo tuvo un principio personal sobre la alta orden de la Trinidad. Eso es, antes de. En el principio. Ya estaba allí. El amor, el pensamiento y la comunicación existieron antes de la creación de los cielos y la tierra. El resultado de la creación, finalmente, será una multitud redimida que ningún hombre puede enumerar, adorando, sirviendo y glorificando a Dios eternamente. La tierra, redimida y rehecha en una nueva tierra, será el escenario del reino de Dios. Y en los nuevos cielos. Y la nueva tierra. Con el pecado y Satanás arroja dos en el lago de fuego. Dios y el Cordero reinarán, cuyo derecho es reinar. Apocalipsis. Capítulos 19 al 22. Providencia. Hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, versículo 45. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos 14, versículo 17. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Salmos 37, versículo 3. Incluida junto con la providencia, está la preservación de su creación, que puede ser vista como un aspecto de su providencia. Al Señor Jesucristo le ha sido dada la tarea de preservar todas las cosas. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, se mantienen unidas. Colosenses 1, versículo 16 y 17. El término preservación ha sido definido como esa continua agencia de Dios por la cual él mantiene en existencia las cosas que él ha creado junto con las propiedades y poderes con las cuales las ha dotado. Thiesen dice de la providencia. El punto de vista cristiano afirma que Dios no solamente ha creado el universo junto con todas sus propiedades y poderes y que él está preservando todo lo que ha creado, sino que como un ser santo, benévolo, sabio y omnipotente, también ejerce control soberano sobre él. Este control soberano se llama providencia. La preservación y providencia son negadas por los panteístas, quienes ven el universo como eterno y operado por destinos invariables, y por los deístas, que enseñan que después que Dios creó el universo y lo dotó con leyes intrínsecas,
lo dejó funcionar por sus propias capacidades. El materialista moderno no acepta la existencia de un Dios personal, por lo tanto, rechaza la idea de una providencia personal. Por otro lado, las Escrituras en su totalidad dan evidencia del continuo trabajo de una divina providencia y preservación. La mayoría de la gente hoy en día está profundamente preocupada por el cuidado y vigilancia providencial de Dios sobre su vida, la sociedad, su familia, su oficio y sus posesiones. Los hombres no quieren que Dios inspeccione sus conductas muy de cerca, pero esperan, de alguna forma, que Él proteja sus vidas y propiedades. Sin duda, día a día, mucha de la oración ordinaria es por divina protección y provisión. Una pregunta común en tiempos de adversidad y de calamidad nacionales: ¿está Dios todavía en el trono? Examinemos la palabra de Dios para ver las áreas del providencial cuidado de Dios. 1. Dios gobierna el universo físico. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Salmos 103, versículo 19. Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Salmos 104, versículo 14. Dios mantiene un continuo y activo reino sobre las naciones de la tierra. Mas no es responsable por todas las acciones individuales de los hombres, ya que estos son agentes libres. Algunos líderes como Hitler y Stalin han cometido actos malvados inimaginables, pero Dios en su mayor providencia finalmente hace que la ira de los hombres le adore y quepa en el plan divino de profecía. Aunque Dios le ha dado a la tierra condiciones naturales tales como la correcta proporción de mar y tierra, vientos alisios, corrientes marinas, evaporación y precipitación que mantienen el clima apropiado para la vida y agricultura, Él todavía preserva estos procesos por su vigilancia. Que la naturaleza no siempre distribuye sus beneficios a la conveniencia de cada hombre, es parte de la maldición sobre la tierra acompañada por la caída del hombre. Génesis 3, versículos 17 al 19. Pero aún una tierra bajo maldición expone el diseño y el cuidado de Dios para aquellos que no están cegados por la incredulidad. 2. Dios tiene cuidado de la creación animal. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6, versículo 26a. Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Salmos 104, versículo 21. Dios ha dotado a los animales de instintos que los capacitan por naturaleza para cuidar de sí mismos, pero ellos también, como el hombre, dependen del Creador de la tierra para proveer lluvia, vegetación, oxígeno y un clima estable. 3. Dios gobierna providencialmente a las naciones. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Salmos 22, versículo 28. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Salmos 66, versículo 7. El libro de Daniel leído junto con la historia antigua demostrará completamente que las naciones, y aún los poderes mundiales, están sujetos al propósito divino y siguen la palabra profética. La mención de Ciro por Isaías, un siglo antes de que él subiera al escenario de la historia para dar curso al plan de Dios para Israel, prueba que Dios prevé y ordena el drama humano. Aún así, la libre voluntad de Ciro no fue violada. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Isaías 44, versículo 28. Así dice Jehová. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti. Y serán tuyos. Irán en pos de ti. Pasarán con grillos. Te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Isaías 45, versículo 14. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor,
y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ezequiel 1, versículos 3 al 6. 4. Dios tiene cuidado de nuestro nacimiento y lugar en la vida. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1, versículo 5. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Salmos 139, versículos 14 al 16. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mateo 10, versículo 30. La providencia del Señor abarca no solamente nuestras ocupaciones y mayores elecciones en la vida, Él también se interesa en los detalles más pequeños como nuestros cabellos y nuestro pan diario. 5. A Dios le conciernen nuestros éxitos y fracasos. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. Lucas 1, versículo 52. Cuando hemos dedicado nuestras vidas al Señor, podemos confiar en que Él vigila nuestro progreso y éxito en servicio. Quizá debiéramos ser menos ansiosos en lo que se refiere a nuestro prestigio y posición. Dios en su sabiduría sabe exactamente dónde debemos estar. La promoción viene del Señor. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla, y a aquel enaltece. Salmo 75, versículos 6 a 7. 6. Dios provee protección para los justos. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4, versículo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, versículo 28. 7. Dios provee para las necesidades y los deseos de su pueblo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo 6, versículo 17. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo 19. 8. Dios provee la respuesta a nuestras oraciones. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis. Así. Mateo 6, versículos 7 al 9. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadidas. Mateo 6, versículo 33. 9. El Señor determina la recompensa del justo y el castigo del impenitente. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Salmos 73, versículo 24. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmos 1, versículo 6. El típico hombre es muy propenso a la ansiedad. La preocupación pone a muchos en un lecho enfermo o una sepultura temprana. Juan dijo una gran verdad: el temor lleva en sí castigo. Primera de Juan 4, versículo 18. Pero cuando tenemos una firme confianza en la divina providencia, somos aliviados del tormento de la ansiedad a la que el hombre es tan propenso. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, versículo 29 y 31. Gloria a Dios.